Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ya estamos aquí, como siempre, una semana más, los de los misterios. Venimos, como cada jueves, dispuestos a compartir con vosotros durante aproximadamente la próxima hora esos misterios que tanto os gustan. Soy vuestro amigo y compañero Abel Rangel y estamos aquí compartiendo con vosotros todos estos temas. Un saludo, como siempre, que no se me olvide para las personas que se ponen en contacto con el programa y, por supuesto, para todos los oyentes de tantas y tantas partes del mundo que nos mandan sus cariñosos mensajes. Muchas gracias de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy os traemos un tema que bueno, a menudo deja familias rotas, deja dudas, deja también, sobre todo, incertidumbre. Hoy vamos a hablar de aviones y vuelos desaparecidos. Un tema apasionante con el que vamos a comenzar ya. Después de una introducción, comenzamos. Buenas noches, compañeros. Soy Elisa Carbonell y ya os estaba echando de menos. Esta noche vamos a hablar de un miedo de la era moderna, la desaparición de aviones. Hay algo perturbador en esta idea de que un avión comercial, rodeado de radares, satélites, comunicaciones y tecnología, pueda simplemente desaparecer sin dejar rastro, sin una explicación clara, sin respuestas. Lo más inquietante es que no hablamos de un único caso aislado, hablamos de episodios reales que todavía hoy siguen generando preguntas, teorías, debates en todo el mundo. Esta noche, en Claves del Misterio, Abel nos llevará por algunos de los casos más desconcertantes de la historia de la aviación. Desde el famoso vuelo MH370 de Malaysia Airlines, el avión que desapareció en pleno siglo XXI mientras el mundo entero seguíamos la búsqueda en directo, hasta el legendario vuelo 19, el incidente que dio origen al mito del Triángulo de las Bermudas. Tenemos un capítulo de esto en la temporada pasada, compañeras. También hablaremos de Amelia Earhart, la piloto más famosa de su tiempo, perdida para siempre sobre el Pacífico durante su intento de dar la vuelta al mundo. Y conoceremos la inquietante historia de Stardust, un avión desaparecido en los Andes cuyo último mensaje de radio fue una palabra que aún hoy sigue siendo un misterio: Stendek. Pero más allá de las teorías, de las conspiraciones y de las leyendas, hay algo que conecta todos estos casos: el silencio. Porque en muchos de ellos hubo un último mensaje, un cambio extraño de rumbo, una señal confusa y después, nada. Solo océano, cielo, oscuridad. Y quizás por eso estas historias nos fascinan tanto, porque vivimos en una época en la que creemos que todo está controlado, todo localizado, todo vigilado, pero estos casos nos recuerdan algo incómodo, que todavía existen lugares donde un avión puede desaparecer y el mundo entero ser incapaz de entender qué ha ocurrido. Así que, preparados para una noche de misterios,
desapariciones imposibles y preguntas sin respuesta, porque hoy, en Claves del Misterio, vamos a mirar hacia el cielo. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Amigos, hay algo especialmente inquietante cuando hablamos de la desaparición de un avión. Cuando un barco se hunde, imaginemos en el océano, devorándolo lentamente. Cuando alguien desaparece en tierra, pensamos en bosques, en montañas, en caminos. Pero un avión vuela rodeado de tecnología, de radares, de torres de control, de sistemas de comunicación y de protocolos especialmente diseñados para que eso no ocurra. Pues bien, aún así, en ocasiones ocurre y simplemente desaparece. Como si el cielo pudiera tragarse a las personas sin dejar rastro. Y es que, a lo largo de la historia de la aviación, han existido accidentes terribles, errores humanos, tormentas devastadoras, también fallos mecánicos. Pero algunos casos van mucho más allá del simple accidente aéreo, porque hay vuelos que dejaron de responder de forma inexplicable a las transmisiones. Hay también aviones que enviaron mensajes extraños antes de desaparecer. Hay rastros de radar imposibles de interpretar. Y rastros encontrados a miles de kilómetros del lugar donde deberían de estar. Y eso es precisamente, amigos, lo que más perturba, es la ausencia de pruebas, la ausencia de una explicación lógica, porque un avión comercial, bueno, no es solamente una aguja en el mar, es una máquina gigantesca, llena de combustible, de metal, de personas y de tecnología. Y algo así no debería de poder desaparecer sin dejar huella. Pero amigos, parece que esto ha ocurrido, y ha ocurrido en innumerables casos, y hoy en Claves del Misterio vamos a recorrer y hacer un repaso por algunos de los casos más desconcertantes de la historia de la aviación. Vamos a tocar esas historias reales y hablaremos de vuelos que jamás llegaron al destino, de búsquedas multimillonarias incapaces de encontrar respuestas, y de teorías oficiales y de otras mucho más inquietantes, digamos que extraoficiales. Y es que en la mayoría de lugares del planeta hay situaciones donde la tecnología moderna deja de ser suficiente, digamos, y el ser humano vuelve a enfrentarse a lo desconocido. Hablaremos de personas que subieron a un avión y nunca regresaron. Y el primer caso que os traemos hoy, y es quizás el más conocido, por eso he querido ponerlo el primero, es el de un caso que hace unos años, en 2014, hace ya 12 años, estuvo bastante de actualidad, y es el caso del vuelo MH370. Esto ocurrió un 8 de marzo del año 2014, como os decía, hace 22 años,
cuando eran las 12:41 de la madrugada en Kuala Lumpur. Por ponernos en contexto, un Boeing 777 de la compañía Malaysian Airlines despegó rumbo a Pekín con 239 personas a bordo, entre pasajeros y la tripulación. Era un vuelo rutinario, uno de miles de los que transitan esos aeropuertos tan concurridos, y el avión estaba considerado uno de los más seguros del mundo. El Boeing 777 tenía un historial extraordinariamente fiable. Y además, el comandante de este avión, el piloto Zahir Ahmad Shah, era un piloto veterano con más de 18.000 horas de vuelo. Y nada parecía fuera de lo normal. Pero menos de una hora después del despegue, ocurre algo que cambiará para siempre la historia de la aviación moderna. Pues bien, esto nos remonta hasta la 1:19 de la madrugada, cuando el avión ya estaba en vuelo y había abandonado el espacio aéreo de Malasia para entrar en el espacio aéreo de Vietnam. Y desde la cabina se escuchó la última comunicación. Good night, Malaysian Airlines 370. Buenas noches, MH370. Pues bien, no hay señal de alarma, no hay tensión en la voz, no hay nada extraño. Es una comunicación completamente normal. Y apenas un minuto después, el avión desapareció de los radares civiles. No emitió una señal de socorro, no comunicó ninguna emergencia. El avión simplemente desapareció. Y es que, amigos, al principio los controladores creen que puede tratarse de un fallo técnico de comunicación, pero los minutos pasan y el aparato no reaparece. Todos esperaban que volviese a comunicarse, pero eso no sucedió. Y entonces fue cuando llegó el primer descubrimiento por parte de los controladores aéreos. Y es que el transpondedor es un sistema que llevan todos los aviones actuales, que permite identificar el avión en un radar civil. Es como si fuese la matrícula del avión. Es un sistema que envía una señal y dice: estoy aquí. Pues bien, ese sistema, el transpondedor, fue apagado manualmente por alguien dentro del avión. Es un sistema que no se averió, que fue desconectado, porque además emite una señal cuando se desconecta y para que se pueda verificar que se ha desconectado a mano. Y poco después también desaparece el sistema ACARS, que por sus siglas es ACARS. Este sistema es el encargado de enviar datos automáticamente de mantenimiento de las condiciones del avión, mecánicas y también de su posición. Son dos sistemas distintos que fueron desactivados con pocos minutos de diferencia, y aquello ya no parecía una incidencia normal. Mientras los radares civiles habían perdido al avión, los radares militares malasios detectaron algo sorprendente. El MH370 no siguió con su ruta prevista hacia Pekín, sino que giró bruscamente. Recordemos que los radares militares seguían detectando el avión. Según estos radares, el avión realizó un cambio de rumbo enorme sobre la península de Malasia y comenzó a volar hacia el oeste, atravesando el estrecho de Malaca. Y aquí comenzó la auténtica odisea o el auténtico misterio, porque el avión siguió volando durante horas. Y os digo bien, horas. No desapareció inmediatamente en el océano. Siguió en el aire mientras nadie en tierra parecía comprender qué estaba ocurriendo. Y es que, amigos, fue durante ese tiempo, esas horas en las que estaba monitorizado por los radares militares, cuando el Boeing realizó maniobras extrañas, cambios de dirección y variaciones de altitud que todavía hoy generan debate entre los pilotos y los expertos.
Y es que algunos de estos expertos creen que ciertas maniobras requerían de intervención humana deliberada. Otros creen que el avión pudo quedar parcialmente automatizado tras algún incidente en cabina, pero nada encaja del todo, porque tampoco, al dirigirse hacia el oeste, se estaba dirigiendo hacia una ruta que no tenía ningún sentido, porque allí solamente hay agua. Entonces, amigos, aquí llegó el momento más perturbador de todo, y fue cuando el mundo entero empezó a buscar un avión sin saber realmente dónde buscar. Porque nadie sabe hacia dónde fue, se sabe que fue hacia el oeste, pero ahí tenemos el inmenso océano. Durante días, las autoridades buscaron en el mar de la China meridional, convencidas de que el avión había caído allí, pero los datos de satélite revelaron después algo aterrador. El avión probablemente siguió rumbo hacia el sur del Océano Índico, se dirigió primero al oeste y después al sur, y uno de los lugares más remotos y salvajes del planeta. Allí no hay tráfico aéreo, no hay islas, no hay cobertura. Lo único que hay son miles y miles de kilómetros de océano. Así que nada, después de esto el MH370 quedó reducido a una sombra electrónica, detectada únicamente por los Hansex, que son los radares militares automáticos, que se activan mediante el satélite Inmarsat. El avión desprendía pequeñas señales técnicas, pulsos digitales, como si un fantasma mecánico siguiera diciendo todavía sigo aquí. Pues bien, hasta que dejó de hacerlo. Hasta que se adentró demasiado en el océano y dejó de hacerlo. Y aquí es donde comienza, porque a partir de ese momento el avión ya fue completamente ilocalizable y se puso de inmediato un gigantesco despliegue para intentar localizarlo, barcos, aviones, satélites. Participaron docenas de países y se rastrearon más de 120.000 kilómetros cuadrados de océano. No se halló nada, restos flotando, ni cuerpos, ni caja negra. Y es difícil expresar lo inquietante que resultó aquello en 2014 porque vivimos en la era de Internet, el GPS, la vigilancia global y la idea de que un avión comercial moderno pudiera desaparecer casi por completo parecía imposible. Pero aquí no acaba todo, amigos, porque más de un año después de iniciarse esta búsqueda, que por supuesto no llegó a ninguna parte, apareció el primer fragmento confirmado en la isla de Reunión. En un flaperón del avión, es una pieza mecánica que después se confirmó que a esa playa de la isla de Reunión llegaron más piezas encontradas en las costas de África y del Índico, y todo indica que el avión efectivamente, terminó en el océano, porque esas piezas están numeradas, llevan un código de identificación único, y se pudo comprobar que efectivamente pertenecían al avión. La explicación oficial más aceptada, apunta a un acto deliberado desde la cabina, posiblemente un suicidio planeado por parte del piloto. Y aquí es donde el foco se centró especialmente, en el comandante Zahir Hamad-Saad. En un simulador doméstico se encontraron rutas parciales hacia el sur del Océano Índico, que era definitivamente donde se perdió la señal para siempre del MH370. Fue curioso que nunca apareció ninguna prueba definitiva, no hubo nota, no hubo una reivindicación, no hubo un mensaje final, una despedida. Y precisamente porque nunca apareció el avión completo, ninguna hipótesis logró cerrar, y hasta el día de hoy no se ha conseguido cerrar completamente el caso. Este caso, uno de los más misteriosos de la aviación moderna. El siguiente caso que os traemos hoy es el del vuelo 19.
Y bueno, para poneros un poco en contexto, esto ocurrió el 5 de diciembre del año 1945, este es un poco más antiguo. Y cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado unos meses antes, Estados Unidos era ya la gran potencia militar del planeta. Y cientos de pilotos entrenaban diariamente sobre el Atlántico en maniobras rutinarias. Pues bien, amigos, aquella tarde 5 bombarderos Grumman Avenger despegan desde la base naval de Fort Lauderdale, en Florida. Era un ejercicio sencillo, tenían que volar hacia el este, realizar prácticas de bombardeo, girar hacia el norte y regresar a la base. Los pilotos eran militares entrenados, muchos de ellos venidos de la Segunda Guerra Mundial, eran aviones preparados, entrenados en combate, y el clima era razonablemente bueno. Pero en pocas horas, los 15 hombres del llamado vuelo 19 desaparecerían para siempre. Y con ellos, amigos, aquí nacería uno de los mayores mitos del siglo XX. Os estoy hablando del Triángulo de las Bermudas. Así que bien, vamos a centrarnos en el líder del grupo, sobre todo este grupo de aviones. El piloto era Charles Taylor, un piloto experimentado de la Marina estadounidense con miles de horas de vuelo. Y poco después de completar la práctica de bombardeo, Taylor comunicó por radio que cree estar desorientado. Eso ya es raro, ya es de por sí extraño, porque los Avenger estaban equipados con brújulas, relojes, procedimientos claros de navegación, y además el recorrido era habitual y no era desconocido para los pilotos. Aquí es donde los mensajes, empiezan a volverse extraños. Taylor informa de que no reconoce las islas bajo ellos. Después dice algo todavía más perturbador, dice que las brújulas no funcionan. Y aquella frase marcaría la historia del misterio aeronáutico para siempre. Dijo, no sabemos dónde está el oeste. Pues bien, a medida que pasaron los minutos, las comunicaciones revelaron una situación cada vez más caótica. Los pilotos del vuelo 19 empezaron a discutir entre ellos por radio. Algunos, creían que estaban sobre los Cayos de Florida, otros piensan que están sobre las Bahamas. Y esto deja un problema que es terrible. Si no sabes dónde estás en el océano, tampoco sabes hacia dónde tienes que volver. En un momento especialmente angustioso, uno de los pilotos transmitió: no sabemos dónde está el oeste, todo está mal, no podemos estar seguros de ninguna dirección. Aquello, no parecía una simple avería, había muchos aviones implicados. Parecía una desorientación total de todo el grupo. Mientras tanto, desde tierra intentan guiarlos, les ordenan volar hacia el oeste para regresar a Florida, pero Taylor estaba convencido de que esa dirección los alejaría aún más. Quizás porque probablemente él creía estar en otra zona distinta del Atlántico. Y ahí es donde parece ser que empezó a producirse el error fatal. Las horas avanzan, empieza a caer la tarde, el mar se vuelve oscuro y los Avenger comienzan a quedarse sin combustible. Esto fue lo que empezó el desastre. Las últimas transmisiones son fragmentadas, confusas, llenas de interferencias, quizás por la lejanía a la base, y en una de ellas se escucha: parece que entramos en aguas blancas. Después, cuando el primer avión baje de 10 galones, todos amerizaremos juntos. Esto fue la última transmisión, o una de las últimas transmisiones. Porque después solamente hubo silencio. Nunca más volvió a saberse del vuelo 19. Pero amigos, si pensabais que ahí se había terminado todo, no se terminó ahí. Y es que ocurrieron más cosas que convirtieron esta desaparición en leyenda. Y es que la Marina envió un enorme hidroavión, Martin Mariner, con 13 hombres a bordo para buscar a los desaparecidos. El avión de rescate, como os podéis imaginar,
también desapareció. Desapareció sin dejar rastro en cuestión de horas. 28 hombres, sumando los del escuadrón más los del hidroavión Martin Mariner, se habían esfumado. Y aquello disparó inmediatamente toda clase de rumores, y aquí fue donde oficialmente nació el mito del Triángulo de las Bermudas. Durante los años siguientes, escritores y periodistas comenzaron a relacionar el caso con otros incidentes ocurridos en la región que compone este triángulo. Recordemos que este Triángulo de las Bermudas está entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Una zona que supuestamente, pues barcos y aviones desaparecen bajo circunstancias imposibles. Aquí muchas teorías, se habla de anomalías magnéticas que hace que las brújulas se desorienten, de distorsiones en el espacio-tiempo. Hay muchísimas teorías y a día de hoy sigue estando de actualidad. Así que esa idea de pilotos militares perdiéndose misteriosamente en pleno cielo resultaba demasiado poderosa, porque décadas después investigadores creen que la explicación más probable, y como pasa siempre en aviación, que no es un solo problema, sino que es una concatenación de errores, una suma de fallos, pues creen que fue eso, que fue una suma de errores humanos y de condiciones meteorológicas adversas. Pero bueno, recordemos que Charles Taylor tenía experiencia, pero también tenía tendencia a desorientarse. Algunos historiadores creen que confundió las Bahamas con los Cayos de Florida, y si eso ocurrió, tomó decisiones equivocadas, convencido de estar en otra posición. Los Avenger además eran aviones pesados, difíciles de amerizar, y bueno, si cayeron al océano con mala mar, probablemente se hundieron rápidamente. Y respecto al avión de rescate, amigos, existe una explicación bastante plausible. Y es que los Martin Mariner tenían la fama de sufrir explosiones por fugas de combustible. De hecho, un barco cercano informó haber visto una gran explosión en el cielo aquella misma tarde. Así que incluso con explicaciones racionales, el misterio nunca desapareció del todo. Y no se encontraron cuerpos, no se encontraron fuselajes completos, no se encontró absolutamente nada. Y con esta desaparición, pusimos el pistoletazo de salida al mito del Triángulo de las Bermudas. Y bien, amigos, nuestro siguiente caso es el caso de Amelia Earhart, la mujer que desapareció. Es una mujer que desapareció en el fin del mundo, prácticamente, porque hay desapariciones que además se convierten en misterio automáticamente. Y es que Amelia no era una piloto cualquiera. En los años 30 se había convertido en una celebridad mundial. Era la aviadora más famosa del planeta, símbolo de modernidad, de valentía, de desafío de los límites humanos. Y para ella, como mujer, era simplemente un granito convertirse en esa gran piloto. Había cruzado el océano Atlántico en solitario. Había roto récords de velocidad y de distancia, y millones de personas seguían cada uno de sus vuelos. Pero amigos, fue en 1937 cuando decidió intentar algo todavía más ambicioso, que era dar la vuelta al mundo en avión. Y fue entonces, que es lo que os traemos hoy aquí, cuando ocurrió una de las desapariciones más desconcertantes de la historia de la aviación. Pues bien, amigos, Amelia Earhart despegó acompañada por su navegante Fred Noman. El avión era un Lockheed Martin Electra especialmente modificado para vuelos de larga distancia. Recordemos la ruta que tenían planeada, que era gigantesca, era haciendo escalas evidentemente, pero era pasar de Estados Unidos a Sudamérica, África, India, sudeste asiático y finalmente atravesar el Océano Pacífico.
Pues bien, fue precisamente ahí, en el Pacífico, donde comenzaría la tragedia para Amelia. En el océano más grande del planeta, en ese desierto azul. El objetivo era alcanzar la diminuta isla Howland, un pequeño punto perdido en mitad del océano, apenas visible, incluso desde el aire, y encontrarla era como localizar una mota de polvo flotando sobre una mesa gigantesca. Pues bien, esto nos lleva al día 2 de julio de 1937, cuando Amelia despega desde la base Lee en Nueva Guinea, y es uno de los tramos, también, por qué no decirlo, más peligrosos de toda la expedición, porque eran 4.000 kilómetros sobre océano abierto, y al principio todo parece normal. El Electra mantiene comunicación por radio con el guardacostas estadounidense Itasca, situado cerca de la isla de Howland, que era el encargado de ayudarles pues a orientarse. Pero pronto, amigos, como podéis sospechar por el capítulo de hoy, comenzaron los problemas, llamadas entrecortadas, confusas. Edgar informa de que no consigue ver la isla, tampoco parece recibir señales del barco, y entonces llega el mensaje que quedará grabado para siempre. El mensaje que recibió el barco decía así, abro comillas: estamos sobre vosotros, pero no podemos veros. El combustible se está agotando. Pues bien, poco después otro mensaje: estamos volando en línea norte-sur. Y es que aquello significaba algo terrible, amigos. Estaban buscando desesperadamente la isla, siguiendo una línea imaginaria, intentando encontrar un punto perdido en medio del Pacífico. Y no lo conseguirían. Porque después, amigos, después nada, la comunicación se cortó, el avión desapareció y no hay llamada de socorro final, no, el avión no explotó, no hay señal de impacto, simplemente silencio. Ahí se puso en marcha la operación de búsqueda con barcos y aviones, pero nada, ni restos del Electra, ni cuerpos, ni rastro definitivo. Así que bien, la aviadora más famosa del mundo parecía haberse desvanecido en la mitad del océano. Así que bien, después de no conseguir encontrarla, la explicación oficial fue sencilla: desorientación, falta de combustible y caída al mar. Lo daban como la hipótesis más probable, y es que una de las teorías más famosas sugirió que Ethan logró aterrizar en la isla de Nikumaroro, y durante décadas se han encontrado allí objetos que algunos investigadores consideraron compatibles con su presencia. Se encontraron fragmentos metálicos, restos de un zapato femenino y señales de antiguos campamentos. Incluso hubo un análisis de los huesos hallados en la isla, que algunos científicos creyeron compatibles con una mujer de la complexión de Amelia. Nunca llegó una prueba definitiva, pero esos restos se encontraron en la isla. Otra hipótesis aseguró que Amelia estaba realizando una misión secreta para el gobierno de Estados Unidos y que el vuelo, habría servido para fotografiar posiciones japonesas en el Pacífico, y que algunos creen incluso que fue capturada por japoneses y murió prisionera. La teoría surgió porque varios habitantes de las Islas Marshall afirmaron haber visto a una mujer piloto estadounidense bajo custodia del ejército japonés. Pues bien, el 2 de agosto de 1947, el Avro Tudor VI Stardust de la compañía británica British South American Airways despega desde Buenos Aires rumbo a Chile. Y este es el siguiente caso que os quiero traer. A bordo viajan 11 personas. Viajan diplomáticos, empresarios y sobrevuelan la cordillera de los Andes. Montañas tremendas, gigantescas, tormentas repentinas y corrientes de aire impredecibles. El Stardust despegó con normalidad, el clima parecía razonablemente bueno, aunque había vientos fuertes en altura, y el avión comenzó a ganar altitud. El piloto transmitió mensajes rutinarios y todo parecía bajo control. Pero hoy sabemos algo que en 1947 apenas comenzaba a entenderse. Las corrientes de aire a gran altitud
pueden alterar enormemente la velocidad real de un avión. Pues bien, el Stardust estaba volando con vientos extremadamente fuertes en contra. Pero la tripulación no comprendía hasta qué punto aquellos vientos estaban ralentizando el aparato. Ellos creían estar ciertamente mucho más cerca de Santiago de Chile de lo que realmente estaban. Así que a las 5:41 de la tarde el operador de radio del avión envió un mensaje a Santiago. Todo parecía normal hasta que apareció la palabra Stendek. Esta palabra Stendek desde tierra no se entendió qué significaba, no tenía ningún sentido. Se pide repetición y la respuesta vuelve a llegar. Stendek. Pues bien, se repitió una tercera vez. Stendek. Después, silencio y nada más que silencio. Nunca más volvió a saberse nada del Stardust. El avión jamás llegó a Santiago, las búsquedas no dieron fruto, no se encontraron cuerpos, ni equipajes, ni fragmentos del avión. Así que la palabra que automáticamente comenzó a obsesionar a los investigadores fue la palabra Stendek. ¿Qué significaba esta palabra? Algunos creían que era un acrónimo, otros pensaban que el operador estaba desorientado, sufriendo hipoxia, pero parecía muy extraño. Así que Stendek, a partir de ese momento y para siempre en la aviación, se convirtió en una especie de fantasma lingüístico, una palabra llegada desde un avión condenado. Pues bien, amigos, en 1998, más de 50 años después de la desaparición, unos montañeros encuentran restos humanos y fragmentos metálicos en un glaciar de los Andes argentinos. El hielo había comenzado a moverse y estaba devolviendo el avión a la superficie. Eran los restos del Stardust. El avión había impactado directamente contra una montaña y el misterio físico quedó completamente resuelto. La explicación oficial parece clara. La tripulación calculó mal su posición y comenzaron un descenso demasiado pronto y se estrellaron contra la cordillera de los Andes. ¿Pero qué significaba la palabra Stendek? ¿Y por qué hoy el caso sigue vivo? Y es que la hipótesis más popular dice que Stendek puede ser simplemente un error de transmisión. Quizás el operador intentaba enviar otra palabra y bajo el estrés pues mandó ese código en Morse simplemente porque se equivocó. Pero otros creen que pudo tratarse de una abreviatura técnica hoy olvidada. Pero nadie lo sabe con certeza y hasta el día de hoy, no se ha sabido y me temo que no se va a saber qué significaba esa palabra o ese código Stendek. Quizás, amigos, y os invito a investigarlo, nunca lo sabremos. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Dressed him up in thorns, not praise, and mocked the king with human ways. But Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here. No throne of earth, no rule of fear. He came to show a greater reign, where mercy lives and truth remains. Not of this world, not built on lies. No power. Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos y amigas, con estos 3 casos que os hemos traído hoy, de tantos otros como hay, y que además os invito a que los investiguéis, a que busquéis más información, porque es lo que realmente importa. Estos casos son simplemente una muestra de los cientos de aviones que inexplicablemente no llegaron a su destino
Así que nada, os invito a conocerlos, a investigarlos y a buscar los casos. Así que nada, nosotros nos vamos hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene. Encantados, como siempre, de que nos escribáis a la dirección de correo electrónico del programa. Os la recuerdo, es infoclavesdelmisterio@gmail.com, infoclavesdelmisterio@gmail.com. También podéis escuchar todos los capítulos en las plataformas de podcast más populares. Los tenéis en todas, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en Amazon Music. También estamos en nuestro canal de YouTube como @clavesmisterio. Así que nada, os invitamos a interactuar con el programa, a escribirnos mensajes que seréis debidamente respondidos siempre. Así que nada, aquí se despide vuestro amigo y compañero Abel Rangel. Hasta el jueves que viene. Y como os digo siempre, y recordad, sed muy felices. He came to save, to lift the low, to plant a kingdom few would know. We are not called to grasp and fight, but shine His truth, His holy light. Ambassadors of grace and peace, whose joy in Jesus shall not cease. One day He'll come with heaven's fire, not to sit in some worldly empire, but to bring justice pure and high, and reign forever in the sky. Not of this world, no throne of man, no politic, no earthly plan. The Lamb who reigns will not be used by selfish hearts or power abused. We lift His name, not flag or sword. We serve the everlasting Lord. His kingdom stands, His word is true. Eternal grace for me and you. So let the world chase fleeting fame. We'll bow to Christ, the risen name. For kingdoms fall and thrones will rust, but His shall rise in truth and trust.